Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Carlos, muchas gracias a la UPP y a todas vosotras y vosotros por acudir, por participar. Ya me he ido enterando un poco de lo que es esta organización. Me había comentado ya algo Fernando y Carlos, pero veo ya en persona a los que formáis parte de este grupo y os animo a seguir. En esta media horita que me ha dado Carlos para que introduzca el debate, pues intentaré dar algún apunte, algún dato, alguna opinión personal para provocar luego y escuchar vuestras opiniones y vuestro punto de vista, ¿no? Como es el objetivo de esta reunión, de dialogar, intercambiar nuestras opiniones, ¿no? El tema es muy complejo, el tema daría para varios días de un congreso de las reflexiones que pueden hacerse en torno a la sanidad presente y a su futuro. Entonces, vosotros conocéis, habéis vivido como profesionales, como pacientes, como familiares, o sea que conocéis perfectamente el sector y, por tanto, pues lo que yo hago es dar algunos puntos de referencia para poder dialogar, ¿no? Hace 45 años que estaba yo por estas tierras y coincidí con algunos de los compañeros y compañeras que están aquí y ellos me afiliaron a la UGT primero y luego al Partido Socialista. Y ahí, comentaba con un compañero, empecé a hacerme cargo de los temas de salud y de ahí pues seguí en el comité de empresa de Parallas y muchas otras cosas, ¿no? Hemos ido desde entonces para acá con el ministro Lluch, con Pedro Sabando, ¿te acuerdas, Víctor, que fuimos a verle al Paseo del Prado cuando empezábamos toda esta aventura? Con Pedro, con Lluch, empezamos esta reforma sanitaria, ¿no? Lo que luego se tradujo en la Ley General de Sanidad del 86, que recogía pues, el proceso también de reforma de nuestro país, que era la Constitución Española del 78. Una Constitución que ya va durando años y que nos ha dado un periodo de convivencia, de progreso económico, social, inusitado en nuestro país, ¿no? Acabo de leerme los episodios nacionales de Don Benito y claro, el 19 es que era un sobresalto sobre otro, ¿no? De pronunciamientos, de constituciones, entonces ver lo que en estos años hemos hecho, la verdad es que ilusiona. En cuanto a ese Sistema Nacional de Salud que construimos, aprovechando lo que ya había, por supuesto, pero desarrollándolo, pues un sistema que yo suelo caracterizar a quién, qué, cuánto, de quién, cómo y para qué, ¿no? Son las características de un sistema sanitario. A quién cubre, en este caso en España, a casi toda la población, 99% de la población. Hay un pequeño porcentaje que está ahí colgando, que es los que no tienen papeles en nuestro país, que se ha hecho un decreto, que se va a hacer ahora la ley de universalidad, está en trámite para completar ese gap, pero vamos, prácticamente universal. Desde el punto de vista de qué contenidos, qué es lo que se ofrece, un sistema de prestaciones, desde salud pública, atención primaria, atención especializada, aquí hay varios profesionales, rehabilitación, que tiene, bueno, una oferta de servicios comparable a la de cualquier país avanzado. ¿Cuánto? Nosotros gastamos unos 2.000 euros por persona y año en nuestro país. Está en la banda media-baja de la Unión Europea. En porcentaje sobre PIB estamos gastando, en el último dato publicado, 7,2 frente al 8,6 de la euroárea, un punto y medio menos que la euroárea, que sería nuestro objetivo como referencia para poder acercarnos ahí. Luego lo comentaré. Desde el punto de vista de quién, es un sistema solidario.
lo financiamos a través de un sistema fiscal progresivo. Es verdad que aquí tenemos necesidad, y aquí hay algunos expertos fiscales, y podríamos dedicar otro gran tema a la reforma fiscal pendiente en nuestro país para que sea más progresiva, como dice la Constitución, su artículo 31. Y tenemos que hacer un avance en ese terreno para que esa financiación de la sanidad sea realmente justa y solidaria. Pero tenemos un sistema que tiene una amplia cobertura, un amplio catálogo de prestaciones, financiación solidaria, que se gestiona, ¿cómo se hace? Con una gestión integrada, es decir, mayoritariamente pública, a diferencia de otros países del mundo y de la Unión Europea, donde la gestión es externalizada, mayoritariamente a través de mutuas o entidades. Aquí ese sector de gestión privada todavía es pequeño, pero está creciendo. Y es otro de los puntos que llamaré la atención en esta intervención. ¿Y para qué? Los resultados. Intentamos mejorar la salud de la población y el resultado podemos decir que es muy bueno. Nuestra esperanza de vida al nacer, el último dato publicado, es 84 años, que es la más alta de la Unión Europea, que es la región del mundo pues, de las más desarrolladas. Está Japón, está Suiza, estamos nosotros. Estamos en los 4 o 5 países con más esperanza de vida al nacer. Con esperanza de vida saludable o con mortalidad prevenible y evitable, pues también estamos siempre en los 5, 6, 7 países mejores. Por tanto, el resultado del esfuerzo que habéis hecho todas y todos vosotros durante tantos años, y me refiero a los que compartimos aquellos momentos, pues es para estar contentos. Ha merecido la pena, hay un buen resultado. Pero mi intención hoy en esta sesión es transmitiros más la preocupación de cómo está y lo que veo que de esos resultados está poniéndose en peligro, en riesgo, ¿no? Y ese riesgo lo veo en algunos síntomas preocupantes, que son, por ejemplo, el aumento de las listas de espera, el aumento del tiempo de espera para ser atendido. Una persona muy querida mía, hace poco ha fallecido, con un cáncer de pulmón, que dio la cara con un dolor de espalda, con metástasis en huesos. Pero claro, tardaron pues unos 6 meses en hacer las pruebas y las contrapruebas, y el tratamiento tardó casi 8 meses en empezar. No pudo hacer nada. Era bastante agresivo y tuvo esa... No siempre es así, pero el tiempo de demora en la atención lo que sí produce es sufrimiento. Produce a veces cronicidad de un proceso. En salud mental que se tarde 1 mes, 2 meses en atender un proceso de crisis aguda, es un disparate. La persona está padeciendo y ese proceso se está cronificando en sus compañeros de facultad, en sus compañeros de trabajo. Está habiendo una situación que le va a generar un estigma, que le va a costar luego mucho más el integrarse, ¿no? Entonces el tiempo es oro. Y esos tiempos de espera en los últimos 10 años se han duplicado. Se han duplicado. En primaria, que antes no había, pues ahora la media en el Sistema Nacional de Salud es que solo se atienden el mismo día o el día siguiente al 30% y el resto esperan de media 8,5 días. Es verdad que todo está muy trucado, sabemos, lo hemos conversado, hay muchos posibles sesgos, pero manejamos los datos del barómetro sanitario, el dato que nos da que podemos comparar, ¿no? En especializada se ha duplicado en consultas externas, se ha duplicado en pruebas y se ha duplicado en cirugía programada. No tiene, digamos, mucho sentido y sobre todo va en una línea a peor. Desde el punto de vista de opinión de la población, el barómetro sanitario también nos dice cómo en el año 2010 había un 74% de la población que opinaba que funcionaba bien o muy bien el sistema sanitario, y desde 2010 para acá eso se ha ido oscilando hasta que estamos en un 55%, 20 puntos menos. Esa tardanza en la atención y esa valoración, claro, de que esto no marcha, hace que muchas personas que tienen rentas vayan a buscar solución en la privada para hacerse la ecografía, para hacerse
la resonancia, para la consulta de psiquiatra o de psicólogo, más del 50% de las personas que van a psicología o psiquiatría, o sea, que tienen una consulta profesional, más del 50% tienen que ir a la privada. Más del 50% de las consultas que se hacen en salud mental es en la privada. Lo cual es una barbaridad, porque está reflejando una falta de respuesta de la pública. Una falta de respuesta. Y claro, ¿quién va a la privada? El que puede pagarse esos euros de la consulta, el que no. El número de personas con póliza sanitaria privada también se ha duplicado en estos últimos 15 años. O sea, el proceso es un proceso de deterioro, un deterioro que está, digamos, amenazando, desde mi punto de vista, la viabilidad. En Madrid ya son un 40% los que tienen póliza privada. Cuando lleguen al 45-50, es fácil que la señora Ayuso diga vamos a hacer la gestión privada de la sanidad, porque la gente quiere la sanidad privada. No es que la gente quiera la sanidad privada, es que tiene que ver un poco ese proceso, acelerarlo y buscar una salida. Para poder dar respuesta. ¿Cuáles son las razones de ese deterioro, de ese proceso, digamos, de descontento, esa falta de acceso? Para mí hay dos elementos, por lo menos, a tener en cuenta. Un elemento es el proceso que tuvimos de crisis económica, en la crisis financiera de 2008, 2009, 2010. En ese momento, que era el momento de la desregulación del sistema financiero, los llamados productos tóxicos, las hipotecas basura, lo recordaremos, pero estalló la crisis de aquella burbuja, había habido una acumulación, ese capitalismo depredador había acumulado lo que no está escrito y provocó esa explosión de la burbuja financiera. Pero esa explosión luego la pagamos todos con los rescates a los bancos. Rescates que desde la Unión Europea se impuso. Recordar que nuestro presidente Zapatero se vio obligado a cambiar el artículo 135 de la Constitución para que se pagara antes a las deudas de los bancos que los gastos sociales, ¿no? O sea, eso fue un proceso de presión brutal desde las entidades financieras. Durão Barroso, que era el presidente de la Comisión, cuando se jubiló, cuando terminó la comisión, pasó ¿a dónde? A Goldman Sachs, contratado con 5 millones de dólares anuales que compensaban su gestión al cargo de la comisión de exigir los rescates bancarios a los países a costa del gasto social. ¿Cuánto tuvimos que recortar en España el gasto social? Un 24%. Un 24% de reducción de gasto sanitario público. Eso es una barbaridad. Y eso hizo un daño enorme que costó ir recuperando poco a poco y que en el último dato publicado de 2022, en euros constantes, es decir, ya corrigiendo por inflación, estaríamos en una cantidad similar, un 3% más apenas que en 2009. Pero entre tanto, en esos años, el aumento de la demanda ha sido un 4% de aumento, 4,5% aumento de población general, pero un 20% de aumento de población mayor de 65 años, que somos los que consumimos los servicios y los que hacemos más demanda. Las patologías, según el Sistema Nacional de Salud, el informe del Sistema Nacional de Salud, han aumentado la prevalencia recogida, registrada, ajustada por edades, de distintas patologías, de cánceres, enfermedades mentales, otro tipo de procesos, ha aumentado en torno a un 30-35%. Las incapacidades laborales, la prevalencia de incapacidad laboral, descontando accidente laboral y enfermedad profesional, o sea, de las contingencias comunes, se ha duplicado en estos años, de 25 por 1000 a 50 por 1000. La prevalencia de problemas de salud, aparte de que puede tener otros sesgos y podríamos analizar el detalle, pero con cifras globales hay una presión al menos de un 30% más de presión asistencial y el gasto sanitario apenas se ha conseguido recuperar, pero ha dejado por el camino una pérdida de inversiones, de mantenimiento, de equipamiento, de personal, hubo reducción de plantillas que luego se ha intentado recuperar, hubo reducción de residentes que ahora cuesta porque no se encuentran especialistas, etcétera, etcétera. Todo ese proceso lesionó, hirió a nuestro sistema sanitario público y eso ahora es lo que está produciendo
estos sesgos. Hay otro elemento, el segundo elemento para mí importante, que es estructural y que deriva de la propia constitución del Sistema Nacional de Salud, cuando, como consecuencia, decía, de la Constitución española, pues con el ministro Yuca a la cabeza, se lidera ese diseño de la Ley General de Sanidad. La Ley General de Sanidad diseña un Sistema Nacional de Salud, no un Servicio Nacional de Salud. Antes teníamos el INSALU, el Instituto Nacional de la Salud, que era para toda España. Era un servicio que desde Alcalá 56 se dirigía para toda España. Y a partir de la Ley General de Sanidad se crea un sistema con 17 servicios regionales de salud, porque daba respuesta a lo que había decidido la Constitución, un Estado de las autonomías. Cuando la Constitución se hace, no se sabe qué autonomías van a ser. Las provincias vecinas tenían que decidir, había acuerdos de sus parlamentos, etcétera. Todo ese proceso que vivisteis, o vivimos los más mayores, los más jóvenes no, pero se fueron haciendo las autonomías, se hicieron sus estatutos, decidieron sus competencias y empezó todo el proceso de transferencias de competencias y de traspaso de recursos. Todo eso fue teniendo, bueno, pues una realidad en las distintas comunidades autónomas con sus servicios regionales, sus transferencias de salud pública, de atención primaria, los APDs, etcétera, ¿no? Y luego, finalmente, el INSALU, que culmina en el año 2002. Todo el proceso transferencial culmina en ese año. Los elementos de coordinación del modelo están en la Ley General de Sanidad y en parte en la Constitución, pero estaban definidos como un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que reunía a las consejeras y consejeros y a la ministra y el ministro correspondientes. Estaba la capacidad del Gobierno de España, la competencia de coordinación y de fomento de la cooperación. Estaba la alta inspección como otro mecanismo de garantía de calidad, y esto era lo que teníamos que manejar para garantizar que todas las comunidades tuvieran un sistema más o menos homogéneo y unas prestaciones equivalentes, equitativas en todo el sistema. El proceso no ha sido suficiente. El Consejo Interterritorial, yo he estado como secretario general, como ministerio y como consejero en los dos lados de la mesa, y no ha funcionado. Funcionaba cuando había buena voluntad y no funcionaba cuando no había buena voluntad, porque como estructura de gobierno no tiene competencias. El Consejo Interterritorial es para que nos reunamos, hablemos, discutamos, y si hay buena voluntad, hacemos todos, avanzamos en el decir, y si no, cada uno hace lo que quiere. No es vinculante, no se puede obligar a una comunidad, por tanto, no es un órgano operativo. Cuando ha habido buena voluntad, ha funcionado, cuando no, eso se desarma, ¿no? La capacidad de la alta inspección. La alta inspección es un equipo que cabe en una habitación, o sea, no tiene una estructura potente para poder evaluar la calidad de los servicios sanitarios, el gasto sanitario por habitante, y por eso no puede, digamos, protestar o intervenir cuando vemos que hay una diferencia de 40% entre comunidades autónomas en gasto sanitario por habitante. El sistema sanitario español no es equitativo en este momento, no lo es, porque hay una diferencia muy grande de gasto sanitario. El tiempo de espera, que ya en la media es muy alto, es que hay comunidades que tienen 3 veces la media. Entonces, claro, estamos hablando de un sistema que no está cumpliendo desde el punto de vista de solidaridad, lo que hablábamos antes. Si vamos a analizar cómo se está financiando, vemos que hay diferencias. La alta inspección, que tiene que garantizar calidad, equidad, solidaridad, universalidad, no está pudiendo hacer esa función. Y cuando intenta hacer alguna vez esa intervención, pues las comunidades autónomas dicen, oiga, que esto es mi función, no quiero que me intervenga. Otras veces sí, otras veces hay una buena relación, pero el modelo estructuralmente no está bien acabado. Y la función de coordinación del ministerio, pues como la alta inspección, se debilitó, se le quitó el Carlos III, que pasó a otro ministerio. Recordemos que el Carlos III tenía el Centro Nacional de Epidemiología, el de Microbiología, el de Enfermedades Tropicales, etcétera. O sea, la Escuela Nacional de Sanidad, una estructura que daba apoyo al Sistema Nacional de Salud. Se le quitó.
y se orienta más a investigación, que está muy bien, pero entonces me falta la estructura de apoyo de ese ministerio, que es fragilísimo, debilísimo. Y además no ha sido, para los que estáis más dedicados ahora a la política activa, no ha sido una prioridad en lo que es la configuración de los gobiernos. En estos años hemos tenido 27, en los años de democracia, 27 ministras o ministros, uno cada año y medio prácticamente, año y 7 meses. Claro, ahí no da tiempo para que hagas un equipo, para que dirijas una orientación política en una dirección. Por tanto, estructuralmente, el Sistema Nacional de Salud requiere una reflexión y un debate para ver si podemos reforzar esa capacidad de coordinación, y eso hay que hablarlo con las comunidades autónomas. Los gobiernos tendrían que decidir, por ejemplo, ¿no?, si se quisiera avanzar y sin cambiar la Constitución, manteniendo la Constitución actual, en mi manera de ver, exigiría, y aquí hay personas también que podrán opinar, que cada Parlamento autonómico decidiera aceptar, ceder en el Consejo Interterritorial la capacidad ejecutiva en algunas de esas funciones, en salud pública, para la pandemia, o en otro tipo de funciones, o en recursos humanos, para tema de movilidad, o temas de consideración de los grandes temas, ¿no? Eso tendría que haber un acuerdo autonómico. ¿Es posible eso ahora? Con el equilibrio de fuerzas parlamentarias y políticas es muy complicado. Por eso a mí me preocupa esa deriva, esa inercia. Pero además, esa inercia que tenemos con ese boquete financiero que tuvimos, la distribución de los recursos está realizada en este momento por el acuerdo de política fiscal y financiera, donde se transfieren cestas de tributos, ¿no? No se transfiere una cantidad finalista. Las primeras transferencias del INSALU, la primera a Cataluña, la primera a País Vasco, se hacían con transferencias finalistas. Tanto te has gastado el año pasado, tanto te doy para el año siguiente, más algo para inversiones. Bueno, ese era el tipo de acuerdo. A partir de los acuerdos de financiación, y desde luego ya de 2002, se hace un acuerdo de cesión de tributos y luego unos fondos generales que son para garantía de los servicios comunes. Pero claro, eso ha generado diferencias importantes entre comunidades autónomas. Y eso hace que, si por ejemplo mañana Pedro Sánchez dijera vamos a dar a las comunidades autónomas un dinero, por ejemplo, con la revisión de la deuda, ¿no?, que se ha planteado, esos 84.000 millones que la vicepresidenta dice que va a transferir a condonar a las comunidades autónomas, nadie nos garantiza que parte de ese dinero vaya a sanidad. O si aumentara, digamos, en la negociación del nuevo pacto de financiación y se concediera un incremento importante a las comunidades, que seguramente se va a hacer en el nuevo pacto de financiación autonómica, porque la economía ha mejorado, porque hay una recaudación más importante en este momento, pero nadie nos garantiza con el modelo actual que vaya a ir a sanidad. Ese boquete que se creó en nuestra financiación, el modelo actual de financiación autonómica no lo garantiza. Tendría que haber un acuerdo. El ex consejero de Sanidad catalán, Mas Colell, escribió un artículo en El País donde decía, señoras, yo creo que las prioridades hoy día son sanidad y educación que se nos están temblando. Vamos a ponernos de acuerdo para hacer ese incremento de él hablaba de 2% de PIB, sanidad, yo estoy hablando de 1,5% de PIB, podría ser en esos términos, ¿no? 22.000 millones de euros, ese volumen de dinero tendría que ir con carácter finalista a sanidad, porque si va vía cesto de tributos, eso se puede diluir. Si va a través de cesta de tributos, en todo caso, tendría que haber mecanismos para garantizar con programas de estrategias de salud, con fondos finalistas, para que eso pudiera realmente aprovecharse en salud pública, en atención primaria, en atención especializada, en lo que nos está preocupando, en salud mental, en lo que nos está preocupando. Y esto no es nada fácil, y por eso me preocupa. Y termino. El último aspecto que aumenta riesgos y peligro a la evolución del sistema es que esto no estamos solos, no estamos en papel en blanco.
Estamos en un mundo, lo que comentábamos antes, un mundo ciertamente convulso. Por supuesto que estamos mucho mejor ahora que hace 40 años. El proceso ha sido de desarrollo, pero el mundo está convulso. Hay, digamos, las estructuras de poder que se están manejando, encabezadas en este momento por estas dos personas, Elon Musk y Trump, literalmente han dicho que esto del estado del bienestar es una chapuza y que esto hay que desmontarlo, literalmente. Y Milei dice, de manera más grosera, que esto es una mierda con esas palabras, ¿no? Y que es comunismo. Entonces, no hay, digamos, una actitud neutral respecto a distintos modelos de Europa con su socialdemocracia y todo su proceso de transformación, Estados Unidos con su sálvese quien pueda. No hay una actitud ahora neutral, hay una actitud agresiva, con estructuras de poder muy potentes. Y Elon Musk está financiando a la ultraderecha alemana para que lleve adelante sus políticas. Y no tengo datos, pero no me extrañaría que en España hubiera también financiación a través de fundaciones intermedias, institutos de esos que ahí aparecen, que hacen financiaciones para movilizar esas redes sociales para que se desacredite el tema, por ejemplo, de pagar impuestos entre los jóvenes. Esto es para los políticos corruptos, esto no tiene sentido, cada uno que haga lo que pueda y que no haya, por lo tanto, protección social, cada uno se la tiene que buscar. Esto es un proceso que no está, digamos, como pasaba, al menos en lo que yo he vivido hace 10, 15, 20 años, que sí que había presión de la industria farmacéutica, siempre desde que estábamos empezando. Yo recuerdo en el Insalud los visitadores, y me acuerdo que se me ocurrió prohibir que fueran los visitadores médicos a los ambulatorios. Entonces se reunían en el bar, iban al bar de enfrente y hacían ahí la visita médica. Entonces, es muy complicado, hay que estar muy encima. Pero ahora esto tiene una dimensión, en lo que yo percibo, mucho mayor, ¿no? Entonces, detrás de ganar el pastel de lo que es la sanidad pública, frente a ese momento de debilidad, de fragilidad que tiene, pues hay grandes estructuras. La industria farmacéutica es una gran estructura que puede invertir cada año en nuestro país, unos 5.000 millones de euros en marketing, lobby, promoción y compra de voluntades, ¿no? Es mucho dinero, pero tienes la industria de la electromedicina, tienes todas las estructuras de las plataformas tecnológicas y tienes los fondos de inversión. Los gestores de fondos de inversión son los accionistas principales de la industria farmacéutica, de la telemedicina, de las grandes compañías de seguros. Veis cada vez más anuncios de seguros, veis cada vez cómo aparecen más Quirones Salud por toda la geografía nacional, y esto no es casual, ¿no? Por eso la situación, a mi manera de ver, es preocupante. Sin embargo, como decía Fernando, siempre soy optimista, termino con un poema que me parece que debe animar, y sobre todo en este foro de profesionales progresistas, que creo que tenéis un papel clave de generar conciencia, sensibilizar y movilizar. Y decía yo hace muchos años, ¿no? ¿Por qué no puedo yo soñar? Carlos, ¿por qué no puedo yo soñar? Si volar por el aire en un pájaro de hierro sobre los verdes valles y sobre aquellos cerros no es solo un sueño, ¿por qué no puedo yo soñar? Si hablar contigo desde Sofía y oír tu voz como si estuvieras a mi lado no es imposible, como tampoco lo es coger el corazón desde el costado de un hombre fallecido y plantarlo a que dé vida a esta mujer que casi ya se moría. ¿Por qué no puedo yo soñar? Si el Moisés de Miguel Ángel y el Cristo de Goya y la novena sinfonía no son solo fantasía, sino que de verdad son, y han nacido de las manos de mujeres y hombres paridos de madre como tú y como yo. ¿Por qué no puedo yo soñar, vida mía, que una mañana, al alumbrar el sol al firmamento, se quedaba boquiabierto? Porque ningún viejo, ningún niño, nadie ha muerto de hambre en ese día. ¿Por qué no puedo yo soñar que en ese día inesperado ningún hombre, ningún muchacho, ningún soldado ha sido clavado de un disparo? Soñar también que ninguna mujer fue violada en el atardecer de ese día misterioso.
Soñar que nadie se desespera ni humilla ante nadie por conseguir un trabajo que le dé de comer. ¿Por qué no puedo yo soñar en una tierra imaginaria donde todos los pueblos dibujen de una puñetera vez y para siempre una paz entera y planetaria? ¿Por qué no puedo yo soñar hoy si tú me has querido tanto, siendo yo como soy? Soñaré este sueño porque me da la gana. Y soñaré que un día, gracias a nuestro esfuerzo, tozudo y cotidiano, el sueño dejará de ser sueño y lo imposible habrá sido, como han sido ya verdad, y lo están siendo tantas y tantas cosas, vida mía. Así que ánimo y a soñar. Muchas gracias. Claro. Le enseño, bueno, es una maravilla, ¿eh? Le enseño... Una foto. Esta Merche, ahí. Estamos en una reunión en la Dirección Provincial del INSAU con Ernest Lluch, que vino ese día y estuvimos allí. Patilla, que la cogí. Muchas gracias. Es una gozada tenerle, es una gozada. Bueno, habrá...